Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo están? Ya estamos como todos los viernes a esta hora, a las 12 del día, en todas mis redes, en todas las plataformas, en Joaquín Marín de Dopingüe, querido Carlitos. Feliz Navidad. Gracias. Y pues también feliz año nuevo, porque Sí. este es el último programa del Este Joaquín Marín del año. La quinta temporada. Ya quinta Ahora temporada. el viernes 9 de enero vamos a empezar la sexta temporada. Pues qué bueno, Joaquín. Fíjate, cuando empezamos teníamos 5 menos. 5 años menos. O sea, pues andaríamos como por los 24, 25 años. Al tipo de cambio, sí. Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín. querido Carlitos? ¿Dónde te vas a ir de...? ¿Ya viste que ahora dicen? Ya no dicen Feliz Navidad, felices fiestas. Sí, felices fiestas. No entiendo por qué. Pues para juntar la Navidad y la No, yo Nochevieja. creo que hay una expresión ahora, una corriente de lo políticamente correcto, que si dices Feliz Navidad, estás excluyendo a los no católicos. Claro. Entonces, pues yo digo Feliz Navidad. Pues sí, pues sí. Digo, ¿por qué? Pues porque, a ver, así crecí, así me enseñó mi madre, que era la Navidad, la Nochebuena el 24, la Navidad el 25, la Nochevieja el 31 y el Año Nuevo el 1. Así es. Sí. Yo no tengo problema con decir felicidades y para estas fechas digo, pues ojalá la pases a todo dar en estas fechas y toda la vida. Gracias, Carlitos. Yo también, mira, yo solo pido y deseo salud. Ya con salud, Carlitos, uno se ocupa de todo lo demás. Sí. De todo. Pero es necesaria la salud. Hemos visto cómo se han ido amigos, conocidos. Y fíjate, a propósito de salud, me gustó mucho la seguridad con que el secretario Kersenovich te dijo que, pues, que hay vacunas suficientes para toda la población. Y me llamó la atención sobre todo por el desastre que fueron las vacunaciones en el Obradorato. Es que López Obrador, ¿no te acuerdas que él no creía en las vacunas? Bueno, el secretario de Salud. Llegó a decir que no lo haría con sus nietos. El fantasmal secretario de Salud, porque fue fantasmal, siendo un premio nacional de medicina, digo, una eminencia, no sé qué le pasó con la 4T, se contagió o algo, pero pues siempre fue un médico de todos mis Lo que pasa es que López Obrador, habiéndolo nombrado secretario de Salud, en realidad empoderó a López-Gatell, López-Gatell, que doctor debiera Muerte. estar siendo procesado. No, Sí, como por delitos contra la salud. no, por homicidio. Por homicidio, Carlos. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque, repito, el otro día decían, es que cuando hablas de los muertos en México, hablas de los de Japón. ¿Qué tiene que ver? Pues en realidad,
tiene que ver el número de la población, 130 millones de habitantes, y una cultura y una política pública de salud extraordinaria y no criminal como la del gobierno de López Obrador. Pero ¿cómo no iba a ser eso? Perdón que te interrumpa, Joaquín. Si López Obrador llegaba a decir que en plena pandemia saliéramos a la calle, abrazáramos a quien fuera. No, y aquella declaración de marzo de 2020, en plena arrancando la pandemia, cuando sale a decir el mentiroso, ¿sí? Que ya se había aplanado la curva, a diferencia de otros de los países europeos donde había subido, Carlos, y morirían 800,000 personas. ¿Y que él se había curado? Porque primero le decía a López-Gatell en esa entrega lacayuna, ese culto a la personalidad, que resultó criminal. Que su autoridad moral bastaba. Sí, no lo hacía, lo ponía a salvo del contagio. Puta, se contagió 3 veces. ¿Sí? 3 veces. ¿Y acuerdas que se desmayó allá en Mérida, en aquella reunión con los desarrolladores yucatecos? Lo trajeron en friega. En una ambulancia militar, aérea. Entonces, y luego salió a decir que se había curado con té y agua de limón. No, con Vaporub, perdón. Big Vaporub. Con Vaporub y agua de limón y con té. Otra mentira, si tenía ahí todo el ejército de médicos atendiéndolo. Pero todo esto, Joaquín... Bueno, me lleva al tema nada más. Y ahora lo vamos que con por que fortuna actualmente, pues parece ser que cuando menos vacunas sí hay, aunque faltan otros medicamentos. Sí, nada más dejé decir que si en Japón con el mismo número de habitantes murieron menos de 50,000, en México murieron 802,000 personas, de las cuales 300,000 no deberían haber muerto. Fíjate, casi 6 veces el número de soldados estadounidenses que murieron en Vietnam. En Vietnam murieron 55,000, creo. Sí. El asunto es que 600,000. Bueno, y la guerra de Vietnam, pues fueron 8 años hasta el 73, pero de los militares, y murieron 52,000 militares estadounidenses. 52,000, por eso. Que es prácticamente en una guerra lentísima, y estamos hablando de 8 años, de 9 años. Sí, 9. Murió aquí en México, mataron en un país en paz 4 veces más, 202,371 personas, que en la guerra de Vietnam, soldados estadounidenses. Aquí 4 veces más. No, 6. No, 4, Carlitos. Porque los... No, te estoy hablando de homicidios dolosos. Ya. Sí. Ya. Digo, porque hablando de... No los muertos de COVID. No. Entonces ibas a contar de ahora de las vacunas. No, que por fortuna probablemente México recupere, pues sí, el reconocimiento mundial que tenía. Y perdió. Hasta antes de López Obrador, y perdió con López-Gatell. Tenía el orgullo de que las vacunaciones todas y las de temporada, como esta de invierno, etcétera, estaban cubiertas. Se echaron a perder durante todo un sexenio. Se echaron a perder, Carlitos. Se deshizo el sistema. Pudrieron, lo que se canceló López Obrador. Y mire usted, de México era un ejemplo en materia de vacunación. Era una referencia. Le doy un dato, se había erradicado el sarampión. Y ahora, mira. Está de regreso, como una herencia de López Obrador. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo creo que no tiene caso atorarse en lo que fue ese siniestro gobierno, sino quizás valga la pena... Pero estamos hablando de Kersenovich. Sí, valga la pena, y empezando por el doctor Kersenovich y la gestión en la Secretaría de Salud, pues reconocer sin tapujos que en el último año y fracción, se ha avanzado, para empezar, en las vacunaciones, que son prevención. Bueno, y parece ser que ya le encontraron la forma, después de haber destruido toda la maquinaria de abasto de medicamentos,
parece que ya está casi Empezando, descifrada sí. y que está más del 90 o 95% de medicamentos garantizados en el sistema público de salud. Y creo que también hay que reconocer que en este año los ingresos de centenares de miles, si no es que de millones de mexicanos se han incrementado, así sea por los aumentos significativos al salario mínimo y desde luego la política de seguridad, Joaquín. Bueno, sí, es la 10ª parte del presupuesto de egresos del año que viene, que son 10 billones de pesos, es para los programas sociales. Estamos hablando de que se reparte 1 billón de pesos. O sea, 1.000.000 de millones. 1 millón de millones de pesos en los programas sociales. Pero hablando de lo de las vacunas, lo que me dijo el doctor Gersenovich, que es una eminencia, ¿sí?, que me dijo es que ya está pegando en Europa, Carlitos, la H3N2. Yo en eso me hago bolas. Con esas claves parece ser que estoy dando el número de una placa. Bueno, AHN2 que está pegando y ya me dijo y anunció el doctor Gersenovich que hay vacunas suficientes, que hay que vacunarse contra el COVID, contra el neumococo y contra una más. ¿Sí? Tiene que ver con la influenza, ¿no? La influenza, COVID y neumococo. Y que hay vacunas y que están gratuitas y que están en todos los Y centros que de cualquier salud. persona, pero ni identificación le van a pedir a usted si nos está viendo, puede acudir a cualquiera de los servicios de salud del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Eso quiere decir los hospitales de Pemex, los del Ejército y la Marina Armada, Seguro Social, ISSSTE, la Secretaría de Salud, etcétera, y basta con que uno se presente y no le van a pedir ni siquiera su identificación. El nombre sí tiene sí. que dar su nombre y ya, pero vaya, fue como agua fresca escuchar al doctor Gersenovich, que es en realidad una eminencia. Antes de ser secretario de Salud, estuvo a cargo, no sé cuántos años, 12. pero fácilmente 10 iba yo a 12 decir, años, ¿sí?, del Instituto Nacional de Nutrición. que es una institución Y sabemos a nivel que los mundial. institutos, lo mismo el de cancerología, el de cardiología y todos los demás son, le dicen, la joya de la corona del sistema mexicano de salud, que con López Obrador se degradaron, pues sí. redujeron su... Pues no, que a ver, mira, el tema, y luego se olvida, con López Obrador, 30 millones de mexicanos, datos del INEGI, dejaron de tener acceso al servicio de salud. No más. 30 millones de mexicanos. Y la ¿Por qué? estupidez esa de crear el INSABI, que no sirvió para nada, al mismo tiempo que desaparece el Seguro Popular, que siendo insuficiente, pues era para seguir avanzando, en pleno inicio de la pandemia, Joaquín. Y además, luego de a los 3 años de fracasado el INSABI, lo desaparece sin rendir cuentas. Y crea el IMSS Bienestar. Ni modo que, como dices tú, el IMSS Malestar. Sí. El IMSS Bienestar. Y otra cosa más, Carlos, hablando, ¿y qué pasó con Birmex y la compra de vacunas? Pues acaba Birmex de fracasar en algo, Sí. ¿no? Y la corrupción. Y la en las farmaciotota medicinas. de Huehuetoca. Pero yo Ok. dije que no tiene caso Bueno, tú. estar bueno, ahí, pero tú puedes decir lo que se te dé Hombre, la muchas gana. gracias, Carlitos. Yo te agradezco esta generosa expresión de libertad. De expresión. Pues ahora que se puede, ¿Por qué? pues he podido siempre, ¿no? Digo, Oye, pero es que los cuatroteros dicen, propalan, que la libertad de expresión es gracias a ellos. Qué chistoso. Yo en 57 años de ejercicio reporteril, nunca conocí la censura. Conocí las consecuencias de ejercer la libertad de expresión. Lo ocurrido en Excelsior, en Proceso, un boicot publicitario, etc. Hay represalias a la libertad de expresión, pero no hay censura. sí, ¿no?
Nunca he tenido un supervisor acá para ver. Solo el caso del periodista de Que sí. Campeche al que No, Laida bueno. Sansores Sí, le sí, puso encima un sensor previo que tiene que aprobar todo lo que escriba y diga, y tiene prohibido mencionar y hablar de la gobernadora. ¿Y eso qué? ¿Dónde está la 4T? Calladita. Y fíjate que en tanto se resuelven este tipo de problemas en los tribunales, pues al sujeto perseguido o bronqueado por el poder, se le pudre la vida. Sí, claro. Y a la Porque familia. si no atiendes los caminos en los vericuetos del sistema judicial, y más ahora con los jueces y ministros de acordeones, si no los atiendes, vas haciendo una especie de arena movediza que te va tragando. Sí, y a la familia, y tienes que pagar abogados, y tienes que acudir a las audiencias, y te tratan de indiciado, y el fiscal te hostiga, y luego llevan a los suyos para recibirte en la puerta de tribunales, e incluso en la misma Con entrada al mentadas de tribunal, madre. con Sí. el bloque negro de civil. ¿Sí? Pero hasta sin bloque negro. Recuerda esos plantones morenistas ante la Suprema Corte de Justicia, donde llevaban inclusive monigotes representando a López Obrador o pitorreándose de la ministra Piña Hernández, que eran negocios de Morena con productos que Piratas. vendían pues, sus esclavos. ¿Tú crees que les pagaban seguro social a los que vendían esos? No. Pues esos fetiches. Oye, hablando de ese rumbo, ¿viste la madrina que se dieron en el Congreso de la Ciudad de México? Y eran, caray, mujeres, diputadas. Sí, pues que llegaron todas. Llegaron todas, pero a la madriza. Sí. Pero, Joaquín, el motivo de ese sainete tan vergonzoso. No fue sainete. Bueno, Es que es un modo elegante decir sainete. Bueno, ¿cómo le dirías tú? El motivo de esa violencia, de esa madriza que se dieron. Bien, Sí. bien. Las diputadas de Morena y del PAN en la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, Carlos, dio la vuelta al mundo. Esa madriza era nota, por decir algo, sin duda, en Japón, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, y acá en México, ni se diga. Pero el motivo de ese espectáculo, Joaquín, es el que debe, yo creo que, preocupar. Porque ocurre como siempre, Carlitos. Arman el escándalo igual que el bloque negro en las marchas para distraer la atención del fondo. Bueno, aquí el fondo Sí. es que estaban discutiendo los diputados del Congreso capitalino, pues ni más ni menos que la desaparición del equivalente al INAI en la capital de la República. El Instituto de Transparencia. Una institución autónoma más que pues desaparecerá porque este segundo piso de la Cuarta Transformación pues está comprometido no con la transparencia, sino con la opacidad. Mira, en este caso lo que habían acordado ya las bancadas era que fuera tripartito, que hubiera en este organismo de transparencia alguien de Morena, alguien del PAN y alguien de otro partido. Creo que del PRI. Vamos. O de la sociedad civil. Algo así. Pero cuando lo iban a votar, Morena dice no. Oye, el acuerdo político que No, tomamos... no una existe. sola persona y que la designe el gobierno. Ajá, Morena. Y así fue. El gobierno de Clara Brugada. No, pues, con esos representantes, comillas, populares, ni a la esquina, Joaquín. Y luego esas jaladas de cabello, No, los codazos. codazos, parecían... Y ese pobre Sesman que presidía ahí, que se quiso, que para separarlas agarra una de la cabeza. Y dice, es que están dañando el inmueble. No, eso dijo. Les pido orden porque están dañando el inmueble. No, hombre, se estaban partiendo la madre. El inmueble no le pasó nada.
Sí, fue a mano libre, ¿sí? Pero ese es el nivel del diálogo legislativo en México. Lo hemos visto en la Cámara de Diputados, lo hemos visto en el Senado de la República. Ese es el nivel, la violencia del diálogo legislativo en México, lo que es una vergüenza. Deja para el mundo, el otro dice, es que imagínate qué van a pensar en Alemania. Me vale madre lo que piensen en Alemania. Lo que pensamos aquí los mexicanos del nivel. El estercolero. Estercolero, del nivel estercolero del diálogo legislativo en las instancias que son el Senado de la República, la Cámara de Diputados, hablando del Congreso de la Unión, y el Congreso de la Ciudad de México, más otros locales. Y luego le dicen, desde la más alta tribuna de la nación. Pues desde la más alta tribuna de la nación se han partido la madre a golpes los legisladores y hasta otros como el ayudante y acompañante y no sé qué más de Noroña. Sí, aquel que hizo una especie de representación de carpa con un alzacuello. Vendado todo, parecía ese luchador que le dicen la momia. Sí. Y luego se fue de acompañante a Dubái con Noroña. ¿Cómo ves? Oye, Joaquín, pero ¿qué tal? Tú sabes ¿Qué? más que yo, y mira que tú sabes. no me gusta que sea así, pero voy a cambiar totalmente de tema, de béisbol. Y parece que por primera vez México no participará en el torneo latinoamericano. No, la Serie del Caribe. La Serie del Caribe. Es que, mira, en México hay dos ligas. La Liga Mexicana, que se juega al mismo tiempo que las ligas mayores, y la Liga del Pacífico, que se juega en el receso de las ligas mayores, que es de octubre a febrero. Y entonces vienen grandes beisbolistas pues, de ¿Del Estados Pacífico Unidos. o del Caribe? No, del Pacífico. La Liga Mexicana es del Pacífico. Esta. Y vienen pues, grandes peloteros de las grandes ligas que les gusta ir pasar una temporada en Mazatlán o, no sé, en Culiacán, por ahí juegan béis. Y nunca ha pasado Monterrey. nada con todo y la inseguridad. Nada. Hay un acuerdo, fíjate, del gobierno de Sinaloa con la Embajada de Estados Unidos para garantizar la seguridad de los beisbolistas estadounidenses qué bien. que juegan ahí. Y nunca ha pasado nada. Y cuando juegan el estadio se revienta. Entonces, el ganador de la serie Del Pacífico. de la Liga del Pacífico, con los ganadores de las respectivas ligas del Caribe, de Puerto Rico, de la República Dominicana, de Panamá, de Honduras, de Colombia, de Venezuela. ¿Sí? Y luego ahora traen un invitado que es Japón. Juegan lo que se llama la Serie del Caribe. Y ahí siempre ha jugado México. Sí, bueno, sí, siempre. El equipo ganador de la Serie del Pacífico, de la ¿Y Liga por del qué Pacífico. no va a jugar esta vez? No lo sé, pero quizá porque se va a jugar desde del 1 al 7 de febrero en Venezuela. No dan explicación, pero se infiere que es porque será en Venezuela. Pues sí. Que qué caso el venezolano con la declaración técnicamente de guerra de Trump bloqueándole sus buques petroleros. No, les incautó uno. Sí, pero además diciendo que no va a entrar ni a salir ningún buque petrolero de las aguas de Venezuela. Fíjate, tiene el mayor despliegue de que tenga registro en la historia de fuerzas navales de Estados Unidos en el Caribe, se encuentra en este momento. Sí, yo creo que eso es voladón. Como volador. Te voy a decir por qué. Porque en la... ¿Qué quiero decir con volador? que es una volada. No, ahí están. Te voy a decir por qué lo dudo. Porque Sí, José, hasta José. donde creo saber, nunca hubo más flota, digamos, estadounidense que en la Guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, Mira. contra Japón. Fíjate que no es así, Carlitos. No, hombre. Te voy a decir. Hubo un momento que la
que la Armada de Estados Unidos solo tenía 3 portaaviones en el Pacífico. ¿Sí? Porque no creas que tenían la gran armada entonces, ni el gran ejército. Por eso es el auge de la industria de la guerra en la Segunda Guerra Mundial, porque no tenían. Hoy ya tienen. No. No ha habido un despliegue como este. Además, yo me refería al Caribe. El mayor portaaviones de la Armada de Estados Unidos, el Gerald Ford, está ahí. Ahí está. Bueno, el caso es que la lógica parece ser que como hubo expropiaciones de empresas gringas desde la época del golpista Hugo Chávez, por eso Trump, que dice muchas pendejadas, pero algunas no, dice, pues nos robaron a nosotros, parece que no las indemnizaron. Y entonces piensa agandallarse todo el petróleo que se mueva en las aguas de Venezuela. Pues no sé, pero mira, eso no A ver si no el bloqueo afecta los envíos de petróleo que hace México, Joaquín, a Cuba. Ahora te hablo de eso. Primero, lo de Trump y Venezuela. No hay que perderle el ojo a eso, porque no sabemos cómo va a terminar. Es como los pleitos de cantina, Carlitos. Empiezan siempre y cuando acaban, no se sabe cómo van a acabar los pleitos de cantina, si con un abrazo, si con un brindis, si con un muerto. Digo, no lo sabes. Entonces, eso hay que tenerlo. Lo que dices del petróleo que manda México, que lo acaba de reclamar el gobierno de Estados Unidos a través de una subsecretaria, es porque López Obrador creó una empresa, Gasolinas, obviamente, del bienestar. ¿Sí? Que solo tiene una función, venderle petróleo, mandarle petróleo a Cuba. Aquí no hay transparencia, no hay ningún documento y como ya no hay cómo pedirlo, ni Pemex informa. Eso debe Sin embargo, costar algo. Sí. Sin embargo, Carlos, esta empresa de Gasolinas de Bienestar solo entrega o vende, que se entrega, petróleo a Cuba. Para eso se creó, nada más. No a ningún otro país, no a ningún otro comprador, solo a Cuba. Pero como tienes la deuda, tienen que informar a la SEC en Estados Unidos, que es como la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos. Yeah. Y ahí Pemex informa en el renglón de Gasolinas del Bienestar que ha exportado a Cuba el equivalente a 3.200 millones de dólares. Y la deuda de Gasolinas de Bienestar, fíjate qué casualidad, ¿no? Es de 3.200 millones de dólares. Los mismos que han entregado, lo que viene a confirmar que no ha pagado Cuba, que es un regalo. Y que confirma que no hay un boicot estadounidense contra Cuba, porque pues entran y salen los buques mexicanos o los cubanos. Isla. Sí. Y no son bloqueados, como parece ser que va a ocurrir en Venezuela. Salen de Coatzacoalcos. Y acuérdate aquella ley Helms-Burton que sancionaba a las empresas que tuvieran comercio con Cuba. Sí, entonces, por el embargo. Sí, entonces, ahí está esto. La presidenta dijo que, bueno, que incluso que el presidente Trump le ha hablado de ese tema. Pero que ella dijo que es una posición histórica de México, como lo fue desde López Mateos con la OEA, ¿no? El rompimiento de la OEA. Y esto nos lleva a que, pues, fíjate, México le paga al gobierno de Cuba a los médicos. Sí. No le paga a los médicos, como hemos dicho aquí, ¿no? Directo al gobierno de Cuba. México le entrega combustibles, ya sea en petróleo, que refinan allá, y gasolinas y diésel. Y le entrega porque no hay pago. A lo mejor dice, pues luego te pago, ¿no? Pero no está... Ya creo que con Zedillo se habló y se sacaron cuentas o fueron publicadas y ese gobierno, o el de, si no fue Zedillo, pudo haber sido Salinas. Fox o Calderón, cancelaron esa cuenta. O sea... No, eso fue con Salinas. Vieja. ¿Con Salinas? Eso fue con Carlos Salinas. Entonces, antes de Zedillo. Sí, Zedillo ya era candidato
Y Carlos Salinas visita Cuba en 1994, Eres buenísimo para las en fechas. junio de 1994, y acompaña en ese vuelo a Carlos Salinas a Cuba. Bueno, el secretario no fue Pedro Aspe, pero fue el subsecretario Carlos Ruiz Sacristán de Hacienda, Carlos Slim, Ah, mira. Gabriel García Márquez, Jacobo, Julio Scherer no quiso ir. Lo acompañan. Sí van en la comitiva, porque parte de la deuda de Cuba a México al Banco Nacional de Comercio Exterior iba a ser con la entrega, el pago al gobierno de México, y el gobierno de México se lo entregaría a Carlos Slim de la Telefónica de Cuba. Es cierto. Entonces, y de repente llega un empresario regio que le decían el Manotas. Estaba en la comida oficial y llega y pum, que anuncian que la Telefónica no era para Carlos Slim, era para el Manotas. Y yo recuerdo que Carlos Slim dice, ¿y para qué me trajeron? Pues sí. Y entonces tuvo que cambiar todos los documentos, por eso la comida se alargó y se alargó y se alargó, porque la avisan a Pedro Aspe. Dijo, no, pues con Salinas, sí, ya sabes. Y me acuerdo que de repente aquel histórico jefe de ayudantes de Fidel Castro lo llama a Fidel y le dice, y dice el comandante al noche, el comandante quiere guayaba. Pero que tú dices, caballero. El comandante quiere guayaba. Y a conseguir las guayabas del comandante llegaron 1 hora y 20 después. Y mientras seguían haciendo todos los cambios en el papeleo, y ahí se anuncia al terminar esa comida y al atardecer que se quedaba saldada la cuenta, la deuda con el Banco Nacional de Comercio Exterior a través de la operación de la Telefónica. Mira. Un reportero No que estaba más. ahí. Luego me lo presentas. Oye, Joaquín, Pero entonces, ese es el tema ahí. Hay congresistas de los rudos de Trump, más que republicanos de Trump, que están con el tema. sí, como no, y también con el caso de los médicos, También. porque dicen que es trabajo esclavo, porque el gobierno cubano, de lo que recibe de México, pues les malpaga y además los tiene muy vigilados para que no se asilen aquí o no escapen al régimen pues castrista que permanece con Que yo sepa, no ha habido, no Díaz se ha Canel. informado ¿no? de ningún caso. Oye, Joaquín, Dime. pero a propósito de casos, fíjate que me llamó la atención cómo pone en riesgo la Corte Interamericana de Derechos Humanos su probidad, porque 18 años después del fallecimiento... Ese es tu tema. No, Lo permíteme. llevas, has traído ese tema 18 años, Carlitos. No, pues lo resucitó la Comisión Interamericana. ¿Sabes qué? Cuando vi esta nota dije, el jueves Carlitos va a publicar, bueno, el miércoles va a publicar, el miércoles va a publicar, El jueves la publiqué. por ayer. eso va a escribir Ah, sí. para publicar el Bueno, jueves porque de me lo sé de memoria ese la caso. ancianita la viejita de Songolica. La viejita de la Songolica, Ernestina Asensio Rosario, de 73 años, según el fallo de la Corte, fue asesinada, digamos, o la dejó morir el Estado mexicano, protegiendo a una partida de soldados que, según este cuento, violaron y asesinaron a la anciana. Pero mira, Joaquín, en aquel Y tiempo... que Calderón dijo que había muerto de un tema gástrico. En aquel tiempo era el primer año de Felipe Calderón, 2007, pasadito. Y Felipe Calderón salió pronto a decir que la muerte, porque se hablaba de que militares la habían violado y asesinado. Entonces el presidente Calderón dice, pues parece que el motivo del fallecimiento fue un problema gástrico.
Puta, todos los medios pro López Obrador se lanzaron contra Calderón, que además estaba fresco el rencor del cuentazo también de López Obrador, de que Calderón le robó la elección presidencial. Se fueron contra Calderón y decían que por qué se metía en un asunto penal. Ignorantes de que Calderón, como presidente, pues era el comandante de las Fuerzas Armadas, y en la autopsia de la anciana o del cuerpo de Ernestina Asensio, había médicos forenses del ejército. Y como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues tenía que ser el primer enterado de cómo estaba el asunto. Pero quizás no tenía por qué haber. Está bien, anunciado él. suponte que no, pero que lo supiera, ¿cómo no lo iba a saber? Bueno, el asunto es que difícil imaginar que haya un ser humano, pero los hay, violadores de viejitas y que además sean asesinos. No, mira. Pero en este caso... Puedo creer, porque hemos visto la escoria que hay, ¿sí?, que algún desviado pueda cometer ese delito contra una anciana de 73 años. Pero un batallón... Pero una violación tumultuaria de soldados. Todos violadores de ancianitas una anciana y además, asesinos. Y quiero decir que es muy diferente una anciana de 73 años en la zona metropolitana a una anciana de 73 años. En la selva de la Zongolica. En la sierra de la Zongolica, donde están mucho más disminuidos, pues, de salud y de físico. Pero, en fin. Bueno, aquí el asunto que me apena por la Corte Interamericana es que como referencia para esta sentencia que condena al Estado mexicano por aquel fallecimiento, está basada en una recomendación que hace la CNDH de Rosario Piedra Ibarra, que obviamente pues debe aborrecer a Calderón, porque esto ocurrió cuando Calderón era el comandante supremo del ejército, de las Fuerzas Armadas. O sea que esto se revive por la piedra en el camino. Si no ha intervenido ella, pues no hace suya la Corte Interamericana su argumentación. Y esto fue explotado políticamente precisamente por los anticalderonistas y pro López Obradoristas. Y yo creo que se pone en riesgo la credibilidad de una Corte de Justicia Internacional. Dicho lo cual, Carlitos, podemos tocar algún otro tema. Oye, el de Miss Universo. ¿Cómo ves? Rocha Cantú, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, Rocha Cantú. El codueño del concurso Miss Universo. Se lo compró a Trump. ¿Sí? En 16 millones de dólares. Salió barato. No sé, Carlitos, pero primero empezó con el tema de Miss México, que la quiso menospreciar públicamente el indonesio coorganizador, y esta no se dejó y lo puso en su lugar, lo que fue una nota mundial. Luego ganó Miss Universo, pero luego se sabe, o aflora, que Rocha Cantú tiene que ver con el crimen organizado, con el tráfico de armas, con el contrabando de combustible, y ahí viene, en el texto de la carpeta, venta de armas, tráfico de armas y venta de armas al crimen organizado. Mira. Porque ¿a quién le vas a vender armas en México? ¿Al ejército? Si es contrabando de armas. Entonces, pues en el tiempo Gers Manero logró convencer a los fiscales de Gers Manero de que lo hicieran testigo protegido. Y resulta que va para atrás. Ya hay una orden de aprehensión y se refuerza toda esta historia con la detención del hombre que se llama Jacobo, pero le dicen Jacob, ¿no? Que está vinculado precisamente a este señor Rocha, ¿sí? Que parece que es un pájaro de cuenta que no se le nota, porque como diría mi mamá, tiene cara de gente decente. No sé, pero ahí está en todos los niveles empresariales, políticos, partidistas, gobernadores, alcaldes. Ahí está. Y otra cosa más, Carlitos, ya está en Nueva York.
porque dijo que iba a cambiar la sede de Miss Universo Nueva York. Para no poner un pie en México porque lo detienen. Porque aquí era un perseguido político. Ah, Yo le dije, ay, menos mal que ya. tiré mi vaso de café. Bueno, ya ves, ahora cualquier pendejo se dice perseguido político, cualquier delincuente, ¿sí? Yo creí que Sí. cualquier güey tira un vaso. No. Ve cómo se autoflagelas, Carlitos. Mira, tuve un Ni por ataque. aquí, ni por aquí me pasó darle importancia a eso. Tuve un ataque. Y menos con ese descalificativo bovino con el que empezaste la frase. Bueno, oye, ¿y qué te parece el cese del funcionario este de aduanas? Qué raro. Alex Tonatiu, Qué raro. el director de investigaciones de la Agencia Nacional de Aduanas, nombrado en 2023 por este Mollinedo, que entonces era jefe de aduanas, y en este gobierno regresó al cargo. ¿Sí? Alex Tonatiu Gutiérrez, o Gómez Hernández. Márquez Hernández. Alex Tonatiu Márquez Hernández. De quien se dice que solo en relojes gastó en efectivo más de 7 millones de pesos y otras No, cosas. tiene un reloj de 3,5 millones de pesos. No hay de ese precio. Sí, hay unos, los que usan los corredores de coches, Richard Mille. Órale. A Nadal, el tenista, que también es de esa marca. Es el reloj más caro del mundo, yo creo. Bueno, de los que... Sí, de los más caros. le robaron uno de $1,200,000 en Órale. París, mientras estaba jugando el Roland Garros. Son 20 y tantos millones de pesos, un pinche reloj. Bueno, Bueno, el asunto es que los relojes. detienen no detienen, cesan a este director de investigación de Pero aduanas. te estaba yo hablando del 23 y lo relacionan con Andy López Beltrán. Bueno, el cesado tiene fama de gastar más de lo que le correspondía trabajando, se dice, como servidor público. Pero al día siguiente, la presidenta Sheinbaum le hace el reconocimiento de que él dio el aviso del buque en Altamira cargado de 10 huachicol. millones. 10 millones de litros de combustible. Eso Pues- fue el 31 de marzo, Carlitos, Sí. de este año, ¿eh? Sí. De este año. De este año. Bueno, yo no dudo que la presidenta diga la verdad. Este cuate dijo, aquí está un barco así, hay unas pipas ahí descargando. Pero que yo sepa, es el último buque que llegó con esa Que se cosa. sepa. Y los años anteriores Exactamente. que hicieron que los buques estos trajeran tanta gasolina que solo en impuestos debieron pagar entre 500 y 600 mil millones de pesos, pues él estaba en Claro. esa dirección de A ver, investigación. Él de aduanas. estaba ahí desde que esto se disparó, Carlos, el contrabando de combustible 2023. Hay quienes señalan, como Salvador García Soto lo hizo ayer, que fue Andy López Beltrán el que lo puso en ese cargo cuando su papá era presidente. Este Alex Tonatiu Márquez Hernández era el director de investigación, o sea, el que tenía que investigar todo el contrabando que entraba a México. Desde Puta. 2019 más o menos. Entonces estamos hablando de todo el contrabando que ha entrado él, que hizo. Si era el director de investigación. Se compró un penthouse de 3 pisos aquí en lo que llaman Nuevo Polanco, ahí en Carso. Que dijo que le había costado 7 millones. Entonces, ¿no habrá otro? ¿No habrá otro? Hay que endeudarnos para comprar unos 3. No, Carlitos, si uno de 21 millones, a ojo de buen cubero, digo, pero no hay un penthouse de 3 pisos ahí en Carso, que valga eso, que no, le costó 7 millones y que le prestó su papá. Suertudote. Sí, tío, unas gangas que digo, puta, ¿dónde estoy yo cuando salen esas gangas?
Oye, pero ¿por qué será que la presidenta como que dice, pues hay que reconocerle esto? Porque yo digo, pues sí, pero también los años anteriores. A ver, yo voy a algo más. Lo cesaron. Y luego, Sí, claro, primero, ¿por qué lo cesan? no lo dicen. ¿Por qué lo cesan? Segundo, si lo cesaron fue por algo indebido, Carlos. Por cierto, ya le habían quitado la visa de Estados Unidos, ¿eh? Es un indicio. Y tercero, ya cesado, ¿por qué no se ha abierto una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República? Como parte del operativo de la investigación que está en marcha del contrabando de combustible. A propósito de la fiscalía, querido Joaquín. ¿No me vas a contestar eso? Bueno. No, está bien. Yo celebro mucho tu puntualidad para recordar o pues para precisar algunas cosas. Pero dijiste ahorita Fiscalía General de la República y pues asocié enseguida a la nueva fiscal que es la maestra Ernestina Godoy. Sí. Y yo digo, ¿por qué será que doña Ernestina no llega y lo primero que hace es retirar la pendejada de la denuncia y la persecución de su fiscalía al falso segundo tirador? Pues porque ese es otro tema de Rosario Piedra, Sí, inducido por López Obrador. pero se supone que la nueva fiscalía sí actuará, pues caray, con independencia. Y esa es una barbaridad, porque pensar en el segundo tirador es asumir la misma lógica del perverso exfiscal Pablo Chapa Besanilla, el de Paquita, la del cráneo, ¿te acuerdas? Sí. En fin, Carlitos, pues nos tenemos que ir. ¿Ya? Ya, Carlitos. Ahora sí, fíjate que como... ¿Cómo dicen los cursis? Sí. Se me pasó el tiempo volando. Se me fue el tiempo volando, Sí. por ahí va. No, pero algunos nuevos en la tele y dicen, ay, se nos acabó el tiempo. Puta, pues si tu programa dura de tal a tal, ¿cómo que se te acabó el tiempo? Sí. Joaquín, tienes Y a otros cursis, ¿no? Se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Ah, sí. Puta, no saben ni lo que es un tintero. O esos reporteros cursis de hace muchos años que decían después de entrevistar a alguien, y ahí dejamos a don Fermín con sus pensamientos. Pues sí, con sus zapatos y sus calzones. Y su... Bueno, No, pero déjame, ya que estamos, dame dos o tres, ¿sí? De entre su ropa sacó una pavorosa 45. No, ¿sí? Oye, y cuando dicen un comando armado, pues los comandos son armados. No, pues, sí. Y el agua hemático. Ay, en lugar de sangre. No, hombre, son esos. Y el líquido vital y el galeno. Y el nosocomio. Sí. Bueno, eso. Por eso no me gusta la cacería de ánades, patos. No te hagas a nadie. Ya no. Vete a dar la hora. Joaquín. Marín. Dedo. Pingüe, muchas gracias, Carlitos querido. Te deseo lo mejor. Yo también. Salud. Sí, señor. Para ti y para tu familia que les quiero Igual, tanto. igual. Iguanas ranas. A Lulita, a Leandro, a tus Con mucho nietas, gusto, nietos, con mucho a gusto. todos. Sí. Y con el cariño de siempre. Y mis perritos. Ah, Lalo y Lola, sí. Correcto. Sí, es. Muy bien. Gracias, Carlitos, y nos vemos el año que viene. ¿Sí? Viernes 9 de enero, como todos los viernes, a las 12 del día, en el estreno de la 6ª temporada ya de Joaquín. Marín. Dedo. Pingüe. En todas mis redes, en todas mis plataformas. Y en @carlosmarin_soy. ¿Y esta noche? Esta noche, pues es ¿Te vas de parranda? lujo. No, Ah. en Milenio Televisión, en El Asalto a la Razón, 10:15 y 11:45 de la noche, Tiempo del centro. el gran Rodrigo de la Cadena. Personajes. Oye, y no puedo dejarte ir sin que me hagas favor de abrazar y besar a Adriana, tu Sí. esposa, Adrianita, y a María José. Y a mis hijos. También. También. Gracias, Carlos, querido. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Gracias, felicidades. Y nos vemos el año que viene. Que les vaya muy bien.
Joaquín Marín de Dopingüe.